Bueno, hoy precisamente rendimos homenaje a la esencia de este espacio, que es el Tribunal de la Tarde, donde debatimos casos de interés. Y hoy, pues precisamente, nos vamos a aspectos de orden jurídico. Nos acompaña el abogado Brunel Ramírez, a quien damos la bienvenida en este espacio. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. Encantado de estar con ustedes. Solo haciendo, Ernesto, una especie de resumen de algunos casos que lleva el abogado para que vayan anotando. ¿Verdad? Está llevando la defensa de la coronel Isabelita De los Santos. sobre el caso de la Defensoría del Pueblo. Ustedes recuerdan este caso de la ONSA, de Junior Ramírez, tuvo la defensa de El Grande, que también fue puesto en libertad. Y también otro de los casos tiene que ver con lo de la familia Rosario, en fin. Eso nos dice de los conocimientos en materia jurídica, de la experiencia que tiene como profesional del derecho. Quisiéramos aprovechar la oportunidad para que nos dé su opinión acerca de algunos tópicos de actualidad, partiendo de incluso lo anunciado por el presidente de la República ayer, Luis Abinader, en la que propone un Ministerio de Justicia, desde el punto de vista de la conveniencia, si eso implica modificar o no la Constitución, si es necesario. Bien, mira, esa idea que el presidente informó ayer, que ya había dado instrucciones al consultor jurídico del Poder Ejecutivo para ello, no es una buena noticia desde mi punto de vista. La Constitución al Ministerio Público le atribuye esencialmente ser el responsable de la política criminal, de persecución de los crímenes y delitos, ya sea de acción pública por iniciativa propia o por apoderamiento de parte, lo que se llama la acción pública a instancia privada. Esencialmente esa es la función del Ministerio Público, dirigir la investigación por sí mismo o mediante órganos auxiliares como lo es la policía, los órganos de inteligencia, etc. Y tenemos entonces un Ministerio Público encargado de una cantidad de otras atribuciones que no están conferidas en la Constitución. Con excepción del tema penitenciario, que la Constitución sí se lo atribuye, pero dice que puede estar en manos de otra institución. Okay. Por consiguiente, eso no tiene que venir a hacerse ninguna modificación. No, la Constitución no le da atribuciones de ese tipo y por consiguiente puede perfectamente hacerse ese ministerio, y yo entiendo que habría una mejor función del Ministerio Público, que pudiera no tener ni que desviar recursos para asuntos administrativos, para todo lo que implica el sistema penitenciario, el régimen de comida, de aseo, de medicina, de todas esas cosas que pasan en la cárcel, porque la cárcel es un mundo. Tuvimos recientemente el Ministerio Público construyendo cárceles, que por cierto, eso terminó en mala cosa, porque no es un órgano especializado en materia, por ejemplo, de construcción, de grandes construcciones. Pero para que quede bien claro, un ministro de Justicia sería superior jerárquico al procurador o procuradora general de la República, o esas funciones confluirían en un mismo puesto. Es que al ser separada una cosa de la otra, cada quien tendría sus atribuciones. Seguiría el Procurador General de la República manejando, con su independencia, manejando todo lo del Ministerio Público, o cuasi independencia. Simplemente todo lo que tenga que ver con la investigación penal, ya sea de acción pública, aquellos casos que no es necesario, por ejemplo, un homicidio de acción pública. Excelente. No tiene que haber una parte insistiendo. Eso se entiende. Entonces, exacto, ¿qué haría el ministro de Justicia? Bueno, manejar todas esas cosas, por ejemplo, las cárceles. Todo lo que implica a nivel nacional el sistema penitenciario. Que aquí hay cárceles que están en manos de la Guardia. Hay algunas que están todavía en la policía. Hay otras que hay un viejo modelo y hay un nuevo modelo, que hay un tema muy serio con eso, y además entonces se violan, se irrespetan mucho los derechos fundamentales por falta quizá de una institución especializada que vaya a prever
a tener todo ese cuidado. No, yo lo veo como una muy buena noticia y apoyo perfectamente que eso... ya la ley le dará las atribuciones específicas. Es decir, que no es como dice entonces el presidente del Colegio de Abogados, que de tomarse esa decisión se pondría en juego la lucha contra un ministerio público que aspira a ser independiente, que sería más dependiente del Ejecutivo. Bueno, es que si es un Ministerio de Justicia que va a dejar intacto al Procurador General de la República con las atribuciones de investigar y de perseguir el crimen en sus distintas manifestaciones y formas, que tiene que ver con que la parte administrativa la haga otra persona, que tiene que ver que el Ministerio Público no maneje las cárceles. ¿En qué afecta? Yo entiendo que sería más eficiente el Ministerio Público si solamente tuviera que hacer lo que estrictamente le manda la Constitución, investigar. Eso es lo que yo entiendo. Por tanto, no, en eso difiero, pero totalmente de Zulum. Sí. Brunel, hay un constante debate tras este video que se viralizó en los medios de comunicación y redes sociales del incidente en que terminó herido el alcalde del Aguacate por un agente de AME, por una de Trifulca, que tiene que ver con el tránsito. Desde su punto de vista, ¿qué podría pasar en materia jurídica? Mira, en materia jurídica, obviamente que no hay una intención de la gente de herir, y mucho menos de matar al alcalde. Por tanto, por más vuelta que le den, a menos que haya algo antes del video, no hay forma de que se le pueda retener una falta, una conducta penal intencional. Desde el punto de vista de la premeditación, de querer hacerlo, ahí necesariamente tiene que entrar la figura jurídica de la excusa legal de la provocación, que es que el Código Penal lo tiene como uno de los casos en que puede ser excusable la acción. Y el Código Procesal Penal va más lejos todavía, habla de la excusa legal absolutoria. Es decir, pudiéramos estar frente a una persona que no tenía otra opción que defenderse, porque el video muestra cómo lo tiene el alcalde, prácticamente ahorcado. Sí, le hizo casi una llave. Hay una violencia, y eso es lo que establece la excusa legal de la provocación, que haya amenaza, que haya provocación o violencias graves de tal magnitud que pongan en peligro la integridad física de la persona que finalmente tiene que actuar. Ahí no hay, penalmente, no hay caso, para decirlo en buen término. Sí, se entiende claro. Pero ya desde el punto de vista de tratarse de dos funcionarios públicos, lo que debe haber es una conciliación, un reconocimiento de una falta cruzada. Ambos faltaron al deber y al buen juicio. Eso sería lo ideal. Entonces, lo ideal es que los abogados de una parte y otra hagan un acercamiento y finalmente sienten a esas dos personas a la mesa, se den la mano y que concilien la situación. E incluso tiene que llamar la atención el tipo de funcionarios que estamos nosotros gastándonos, vamos a decir. Que ante una situación de tránsito leve no haya la cabeza fría, vamos a decir, para entender lo que está pasando y alguien ceder, o los dos ceder. La relación que debe haber entre la falta y la forma de corregirla, también la DGC tiene que ir haciendo entender a sus agentes que no es verdad que pueden estar persiguiendo a la gente por cualquier cosa. O por lo menos tú puedes haber, en la hora pico, a veces hay lugares donde la DGC te está multando gente, en la mañana. Te pongo un caso, frente a migración, en el malecón. Ahí hay dos agentes siempre a las 7:30, 8:30 de la mañana, multando a cualquiera que dobló en U. Y tienen entonces 1 kilómetro. Entonces, no es que no se sancione, es que la ley puede darte algún nivel de flexibilidad cuando no ha habido ni siquiera, tú no has chocado a nadie, no hay un accidente, no hay una falta que trajo una consecuencia. A veces se exceden y muchas veces también cuando un agente te para y te quiere endilgar una falta que no ha cometido, ahí viene también otro problema. Doctor, en otro orden,
el caso de la familia Rosario, ¿en qué ha quedado? Porque ya salió de la prensa, inclusive hasta salió del morbo de las redes sociales, porque tuvo un momento en donde todo el mundo, hasta en burla, hablando del tema, y parece que eso se enfrió, pero continúa en la justicia, ¿no? Sí, está en la justicia. Yo soy abogado de una abogada que está involucrada, que está en medida de coerción por ese hecho hace ya 1 año y algo. Vaya. ¿Y en qué va eso? Entonces, lo de siempre, que la montaña parió un ratón. Inicialmente estaban acusados de lavado de dinero, de estafa, entonces, hasta asociación de de armas, malhechores, asociación de malhechores, todas las cosas. A final de Sí. cuentas, la acusación formal establece que van a juzgarlos por estafa simple, un 405 del Código Penal, que conlleva de hallarlos culpables una pena máxima de 2 años. Es absolutamente correccional, pero yo te pudiera decir desde ahora que eso está condenado al fracaso. En el caso de la persona que yo defiendo, para que haya estafa tiene que haber una entrega de dinero, tiene que haber un recibo. No existe ni un solo recibo, ningún comprobante de que haya recibido un centavo de nadie, pero lo que hay es documentos donde gente la autoriza a ella a trabajar en su nombre. Exacto. Sí, no hay nada de estafa, ni siquiera de eso. Entonces, la Fiscalía, y eso ojalá el Ministerio Público lo vaya corrigiendo, tienen que dejar el sensacionalismo en los casos, porque al final del camino, o su propia investigación le demuestra que están equivocados, o en los tribunales se le están cayendo casos que luego dejan el sinsabor en la población porque le crearon la perspectiva, la proyección de que eso era blindado, como dice regularmente una digna representante del Ministerio Público, y resulta que se cometen abusos por parte del Ministerio Público en la etapa de medida de coerción, abultando los tipos penales para agravar la situación de los imputados y asegurar la prisión preventiva. Es una realidad. No es lo mismo que te imputen inicialmente una simple estafa a que digan que hay lavado. El lavado te puede llevar 10, 15 años. Wow. Entonces el juez, a la hora de verificar, ve la posible pena a imponer y no piensa en la estafa, piensa en el tema del lavado. Con eso la Fiscalía se está agenciando prisión preventiva. Ya entiendo. Que sería como una especie de sentencia anticipada o de condena anticipada. Sí, pero tú vas entonces a un tribunal, a la audiencia media de coerción, le explica al juez y él te salta con la belleza de que, bueno, que esta no es la etapa. Porque en eso el imputado siempre tiene una carga muy pesada. Y yo quisiera por este medio llamar la atención del Ministerio Público, porque cuando hace eso se aparta de su deber de ser objetivo, que no solamente lo dice su propia ley, sino que lo dice la Constitución, el principio de objetividad, que las cosas sean como son, no el abultamiento. Pero ¿qué pasa? Todo eso ocurre en este país porque no hay la cultura de que la gente vaya en responsabilidad civil en contra de quien abusó del poder en su contra. Y eso tiene que llegar en algún momento. Muy buen punto. Eso tiene que llegar. Muy buen punto. Aquí no tenemos la cultura de que el ciudadano demande al Estado. Bueno, fíjate que aquí no tenemos hay esa una cultura. figura del Código Penal que ha pasado a ser letra muerta, y es el artículo 341 del Código Penal, que sanciona la detención y encierro ilegal. Si eso que un policía te agarra y te mete y te tranca sin una orden, sin una flagrancia, sin nada, él es pasible de ser condenado a 5 años. Mira, no E sabía inhabilitado para esa. cargos públicos. No sabía. Y mucha gente imagino que no Bueno, sabe eso. No, entonces cuando los ciudadanos comiencen a irle encima a la Fiscalía, entonces ellos van a hacer la cosa exactamente como Por manda eso la mucha ley. gente después de 1 año o 2 años preso, ha de suponer que sale, no ha pasado nada, y si quieren rezarse ese daño, de todas las acusaciones que le hicieron, que no han sido No, demostrables, y la que vergüenza. por cierto, usted sabe que ayer se presentó una encuesta, ¿verdad?, de RCC Media, nosotros incluso como canal, parte de la familia, en donde dice que una de las instituciones que más ha perdido respaldo popular y que más decepción está ocasionando es la justicia dominicana. Y uno asume que por precisamente casos que han pasado que el propio Ministerio Público la ha atribuido
flojedad de la justicia. Usted está llevando una de las defensas, llevó del caso Onza y Junior Ramírez, sobre todo el caso del Grande, en la cual cuando se tomó la medida por parte de la justicia, Jenny Berenice, ella pues dentro de sus declaraciones, aquí la tengo, dice: en RD la jurisprudencia de la corrupción es vergonzosa, indigna, parcial, contradictoria, una serie de expresiones, y dice: es increíble cómo la mayoría de los tribunales varían criterios exclusivamente para favorecer corruptos y de casos de crimen organizado. Mira, en ese momento nosotros dijimos algo a esa reacción de Jenny. Hay dos cosas de donde tenemos que partir. Primero, la independencia de los poderes. Y en materia judicial, el Ministerio Público investiga y los tribunales juzgan con respecto a lo que se le lleva. Ya la cultura de que o la posibilidad o la costumbre de que un juez pudiera hacer descenso y demás para hacer comprobaciones no pasó de moda. Al juez hay que llevarle las pruebas. Antes teníamos un sistema de íntima convicción, ahora es un tema que hay que probar. El juez no tiene que convencerse de nada, sino que tiene que fallar conforme a las pruebas. En el caso de la OMSA, desde el primer día hasta el último, estuvimos diciendo que José Antonio Mercado Blanco, el día de los hechos en que perdió la vida Junior Ramírez, estaba en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Después de la medida de coerción, la Fiscalía comprobó esa realidad y nunca tuvo la grandeza, la delicadeza de no oponerse a la solicitud de revisión de medida y esas cosas, sabiendo ya que él no había participado. Inicialmente dijeron que este hombre había ido a la UAS, que había tomado a Junior por la espalda, que lo introdujo en una camioneta en el asiento trasero. A final de cuentas se trataba de una camioneta que no tenía esas características. Era imposible. Y que no solamente era imposible eso, sino que la persona no estaba porque estaba fuera de la ciudad. Terminaron acusándolo de que había recibido una llamada telefónica de Algenis Contreras para que le ayude a ocultar el cadáver. Y resultó que el mapeo que se hizo a los teléfonos, la experticia que hizo el DICAT, dio como resultado que ellos nunca se comunicaron. En fin, ese hombre estuvo 5 años preso sin haber cometido absolutamente. Ahora, ¿qué hace un juez? Dice que él no estaba en Santiago, que estaba en la UAS, que no se comunicó con Algenis, sino que sí que se comunicó, que dicen, lo más cerca que dicen, que dice la experticia de los teléfonos, que tuvieron Algenis y el Grande fue en un momento en la noche, a eso de las 7:30, 8 y algo de la noche, estuvieron bajo la misma cobertura de una celda telefónica. Y cuando va al mapa de la ubicación, te das cuenta que estaban en 2 sectores distintos, muy distintos, que tú te metías en Google y te daba 5 kilómetros para poder ir a una comunicación terrestre. Por consiguiente, cuando Jenny hace eso, tiene que preguntarse, ¿son los jueces los que simplemente absuelven o es que la Fiscalía está trabajando mal? Entonces tiene que buscar la respuesta en que la Fiscalía festina los procesos y que no los sustenta en derecho con las pruebas y por consiguiente no puede pretender que el juez, a quien le está por ley vedado hacer el trabajo del Ministerio Público, le arregle su investigación. Es hacer lo correcto y ser objetivo. Si no tienen prueba contra un ser humano, por favor. Pero eso es un tema sistémico o tiene que ver con voluntad del funcionariado del Ministerio Público. Y se lo pregunto porque recuerdo que se acusaba a anteriores incumbentes de la Procuraduría General de la República de que hacían eso, de que festinaban expedientes, de que tenían el interés de hacer justicia mediática y cuando iban ya al juicio se caía el expediente. Pero pareciera que la práctica sigue igual. Entonces, la justicia independiente, ¿qué está pasando? ¿Sigue con la práctica del pasado o qué es lo que hay ahí? Bueno, el caso de la ONSA viene de la administración pasada. Pero ahí no se podía hacer nada. De todos modos, Jenny Berenice ese es caso una de las personas que más también. ha investigado. Sí, eso estaba blindado. Entonces yo le dije a Jenny, a propósito de esas declaraciones exageradas
que se reuniera con Olga Dina Llaverías, que es quien comenzó la investigación, y con Rosalba Ramos, que fue quien la terminó, y que ellas tres evalúen el expediente y que se dé cuenta que tanto Olga como Rosalba deberían ser responsables civilmente de haberle provocado a ese hombre 5 años de cárcel. Claro, no es que él lo vaya a hacer, pero incluso se lo estamos evaluando. Porque la dignidad de los pobres también tienen dignidad. Claro. Entonces tú no puedes decir que tú eres un asesino, meteme preso, pasame 5 años, al final de cuentas tú eres una dama y yo soy un delincuente cualquiera, sin serlo. Eso debe tener un precio. Y tiene que incentivarse de alguna manera la costumbre de que la gente se decida a defender su honor hasta el último momento. Yo lo haría. Sí. Antes de conocer, ¿verdad?, el caso, cómo va el caso del defensor del pueblo, la coronela Isabelita, Sadowski Duarte, el diputado, hemos visto, ¿verdad?, uno haciendo un balance de la mayoría de las críticas por parte de la opinión pública han sido negativas con relación al tipo de decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia, que lo condena a una prisión sin prisión, ¿verdad?, y también a una multa de unos 3.500 pesos. Mire, yo saludo esa decisión, plenamente. Al margen de que sea mínima o no la sanción. Lo que pasa es que el Código Penal tiene sanciones que van de un mínimo hasta un máximo. Y del mínimo al máximo, cualquier sanción que se ponga es legal. Que sea suspendida el cumplimiento de esa sentencia, que no vaya a la cárcel, eso es una figura que la tiene el Código Procesal Penal. Ante el tipo de hecho, el tipo de persona, una serie de cosas, y tenemos que ir acostumbrándonos a la idea de que esa figura tiene que ponerse en práctica. Que tú puedes estar condenado y el hecho de tener que no poder salir del país, que tiene que ir a presentarte, etcétera, es una forma moderna del cumplimiento de ciertas sanciones en casos específicos donde el condenado no ofrece ningún tipo de peligro para la víctima. Ahora, lo que hay que extraer lo bueno es que hubo la sanción, sí, que él está condenado penalmente, que hoy él es una persona que tiene una condena penal, que lo malo es que no ha habido una comunicación oficial de la Cámara de Diputados diciéndole a la justicia que actuó con independencia, porque es un diputado. Yo no sé de qué partido es, pero es un diputado. Sí, del partido de gobierno. Entonces es mejor, para los fines de saber que la justicia no se le llamó. Claro, no publicaron exactamente cuáles fueron los tipos penales, simplemente lo de ultraje y lo del ultraje de la autoridad. Entonces también te he dicho, es algo correccional, es algo no conlleva una sanción muy alta, tan severa, y además está en el Código Procesal Penal esa forma. Incluso hay casos en los que se puede hasta perdonar, lo que existe el perdón judicial. Lo que hay que extraer ahí es que simplemente la hubo. Y ahí volvemos a lo mismo que dijimos del alcalde y de la gente. Sí. ¿Cómo es posible que un diputado de la República no tenga la capacidad de respetar a un agente de tránsito, sobre todo a una mujer? Entonces quiere decir que nosotros tenemos que revisar necesariamente nuestros legisladores. La Cámara de Diputados tiene suficientes escándalos como para que los partidos estuvieran ya pensando en alguna forma de restringir las aspiraciones. Porque fíjate que el derecho electoral no es un derecho taxativo, está sujeto a regulaciones. Por ejemplo, si tú tienes menos de 18 años no puedes ser candidato. Si has perdido los derechos civiles y políticos no puedes ser candidato, si no es un derecho absoluto. Elegir y ser elegible es un derecho que tiene regulaciones. Entonces nosotros tenemos, sobre todo en la Cámara de Diputados, con suficiente escándalo, tenemos un diputado preso, acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Sí. Ese es un diputado actual. Él no está ni suspendido, ni ha perdido el derecho, es decir, no ha sido destituido. Es un legislador nuestro. Pero hay otro legislador que sonó un caso muy feo, que él iba con un perseguido de la justicia en su vehículo. Entonces, ¿cuál es el papel de la Cámara de Diputados?
deben pronunciarse en ese sentido. Entonces yo creo que debió haber un comunicado de apoyo a la justicia y acogiéndose a eso. Entonces hay como una solidaridad que está yendo más allá de lo moral. Entonces yo estoy de acuerdo que si estamos trabajando todos o si alguien te difama injustamente, haya colaboración. Ahora, si usted cometió crímenes y delitos, simplemente tienen los otros que sancionar eso públicamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y si, no quiero desviarme, pero nosotros tenemos, por ejemplo, gente que aspira a un cargo, que tiene vehículos de 8, 9, 10 millones de pesos, que vive en torres, etcétera, pero no tiene nada a su nombre. Entonces, los partidos tienen que ir examinando ese tipo de conducta. Tienen que depurar. Entonces, usted o tiene dinero o no tiene dinero. Y si lo oculta, es de lavado. Y punto. Bueno, finalmente quisiéramos que nos actualice sobre el caso de la coronela Isabelita, que tenemos entendido que la Fiscalía había solicitado medidas de coerción. Bueno, mira, ese es un tema que yo, en la medida que ha pasado el tiempo, he ido sugiriéndole al defensor del pueblo que abandone ese proceso. Yo creo que él es el gran perdedor de ese proceso. Primero, es una figura constitucional, como él tanto lo dice, que tiene una serie de atribuciones en una ley que ha quedado en desuso. Yo te voy a decir que el defensor del pueblo es una figura que simplemente cobra un salario y que tiene un presupuesto que pudiera estarse dedicando a salud, por ejemplo. Todas las atribuciones del defensor del pueblo, sin excepción, ya están en manos de instituciones, de ministerios, de direcciones. Por ejemplo, en los asuntos de medio ambiente tenemos un Ministerio de Medio Ambiente con todo lo que necesita ese ministerio. Tenemos asuntos de la mujer, y aquí hay jurisdicción especializada de mujer, incluso un ministerio. Tenemos asuntos de la niñez y tenemos CONANI, tenemos la jurisdicción especializada en materia de niños. Y de los temas laborales también. Todas esas cosas, no tiene. La ley quedó en desuso porque es una ley muy vieja, de 2001. Entonces, el defensor del pueblo, en vez de estar peleando, debería estar buscando una actualización de la ley a los fines de poder ser viable esa institución. Es una buena sugerencia. Esa es la realidad. Y que ese tema con la coronel, que lo abandone, que dijo un líder político, y lo voy a parafrasear, que las águilas no cazan moscas. Él es un hombre muy elevado, que no esté persiguiendo a rasos y cosas que están en ese proceso. Esa es mi gran sugerencia. De todos modos, bueno, y finalmente, cuando te vas al expediente no encuentras ningún sustento, absolutamente ninguno. Incluso las pruebas que él ha aportado le hacen mucho daño, como un video tomado de aéreo con un dron que él llevó. Yo creo que si él analiza ese video, le hace mucho daño a su imagen, porque lo que va a determinar es que él fue ahí a hacer lo que ocurrió. Bueno, pues muchísimas gracias, Muchas gracias. a Onés Ramírez por compartir los conocimientos jurídicos acerca de todos estos temas del ámbito nacional. Bueno, le agradezco a ustedes y estoy a su orden. Bueno, muy bien. De esta forma hemos llegado ya al final de la entrega de hoy, su espacio al Tribunal de la Tarde. Siempre agradecidos de su sintonía. Y aquí estaremos, como de costumbre, mañana en otra entrega de 5 a 6 por Telefuturo, Canal 23. Feliz resto de la tarde.